Amén, gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga una vez más con este número 4, ¿no, Luis? 4 episodio de lo que es el podcast. Yo estoy contento otra vez de estar otro día grabando y poder hablar sobre estos temas porque cada vez vamos trayendo a la mesa, si se puede decir así. ¿Cómo estás, Luis? Estoy bien. Ya estamos despidiendo el año, ¿no? Y es una bendición que Dios nos ha dado. Nosotros grabamos los lunes y ya dentro de 2 días es año nuevo. Yo creo que en todo este año la misericordia y la fidelidad de Dios nos ha alcanzado. Y por eso estoy agradecido hoy. Estaba pensando cuando venía para acá que verdaderamente Dios nos ha guardado, nos ha dado salud. Y quizás muy pocas veces pensamos esto, pero estamos viviendo respuestas de las oraciones y las peticiones que nosotros teníamos quizás tiempo atrás. Amén. Y la verdad que yo estoy muy contento de estar aquí. Dios es bueno y estoy muy emocionado con este tema que yo creo que será de mucha bendición para las vidas que nos van a escuchar y nos van a ver. Amén. Sí, antes de entrar en tema, para los que no saben, Luis no vive en esta ciudad, pues entonces tiene que manejar un poquito para acá. Pero me imagino que también es un viaje de reflexión, ¿no? De reflexión, y yo creo que a mí me encanta manejar. Me encanta manejar, es algo que disfruto. Y cuando vengo ahí con los coritos pentecostales, tú sabes, o la música de oración, últimamente, bueno, mi favorita música es la música de adoración y los instrumentales. Y créeme, cuando yo voy de regreso a donde yo vivo, pasar por las montañas y ver la hermosa creación de Dios, me pongo a reflexionar que realmente tengo un Dios grande, que muchas veces quizás lo hago que quizás lo ponga en una caja y de cierta manera, sin pensarlo, hago que Dios es pequeño, pero realmente Dios es un Dios grande y maravilloso y no, es un momento muy especial que disfruto. El camino cuando vengo para acá y el camino de regreso es espectacular. Y así he escuchado de diferentes amistades que cuando están en su carro como que reflexionan, algunos hablan con Dios y creo que es importante mantener siempre esa comunión Sí. con el Espíritu Santo, con el Señor. Entonces, La semana pasada, de hecho, cuando iba de regreso, iba pensando que, wow, lo bueno que Dios ha sido conmigo en esta transición que he vivido, ¿no? De la mudanza y todo eso. Y en serio que creo de que mis mejores lugares para orar es mi cuarto y mi carro cuando no hay nadie y es bien especial, es bien especial. Quizás muchas veces las personas que van manejando y me ven pasar van viendo a un muchacho que va llorando y no es porque estoy triste, es que la presencia de Dios muchas veces la he sentido en mi carro y en mi vida y la verdad que es algo muy especial, muy bonito. sí. Ahorita que decías también de que escuchas instrumentales de música, creo que en estos últimos años se hizo muy popular como ese estilo de solo piano, aunque sé que mucha gente lo usa para orar, para meditar, pero hace unos días estaba viendo algunos videos ahí sobre lo que son los instrumentales y tienen visitas, casi algunos tienen millones de visitas en YouTube. Sí, entonces creo que se han hecho Muy muy populares. popular en estos días y pues eso es bueno. De hecho, por eso tengo mi audífono, porque me escucho instrumental mientras estoy hablando aquí y de cierta manera me acomoda mis pensamientos, lo que estoy pensando y mi mente y puedo reflexionar mejor, ¿no? Y por eso es que tengo mis audífonos todos estos episodios. Sí, hay gente que me dice que no pueden estudiar sin música, a otros lo usan para entrenar y eso. Yo soy más de no puedo hacer algo si estoy como que escuchando algo de fondo, pero cada quien y pues sí.
Bueno, ¿qué te parece si entramos en lo que es el tema? Como ya vieron, no sé si algunos de ustedes pueden ver, no, intento de siempre poner como un preview antes de lo que es el podcast. Y esta vez vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, que creemos que es bien importante también y en el cual creo que más bien en estos días se ha descuidado mucho este tema, ya que pues han llegado diferentes olas que han venido a distraer. Pero quiero empezar con un texto bíblico que está en el libro de Juan, capítulo 14, y voy a leer del 15 hasta el 17 nada más para ir metiéndonos en cuanto a lo que es el tema. Y creo que es bien importante para ir entendiendo mejor lo que vamos a hablar. Entonces, capítulo 14, versículo 15 del libro de Juan, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Amén. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estaré en ustedes. Amén. Amén. ¿Lo viste de la parte? Sí, yo creo que hoy en día, ¿no? La juventud necesita saber quién es el Espíritu Santo. Necesitamos como jóvenes hoy en día esa llenura que venga a nuestros corazones, a nuestras vidas y que marque un antes y un después en nuestras vidas, ¿no? Y creo fielmente, ayer mientras estudiaba esto, anotaba esto, que creo fielmente de que Dios está llamando una generación, una nueva generación diferente, una generación que aunque seamos diferentes a nuestros padres, a nuestros abuelos que sirvieron al Señor en su juventud, en su tiempo, hace años atrás, pero que sin embargo hay una generación que dentro de nosotros hay corazones dispuestos para hacer la voluntad del Señor. Y que dentro de nosotros también hay una llama que arde y que hay una pasión por la presencia del Señor. Y esto no es algo que nomás surgió así por así, ¿no? Y es que estamos viviendo los últimos días y la profecía del profeta Joel y que dice de que en los postreros días derramará su espíritu sobre los jóvenes. Y se lo leo rápidamente y luego entro a lo que tú leíste. Y dice que en los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervos en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y yo creo fielmente, Andrés, de que estamos viviendo esta profecía está pasando hoy día. Y creo fielmente de que nuestra generación, la juventud, Dios ha puesto y depositado algo especial en nuestras vidas, y es esa preciosa promesa que nos dejó en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, lo que acabamos de leer. Y no es una casualidad de que nosotros hoy día hemos sido llamados a ser llenos del Espíritu Santo. No es una casualidad, sino que es la promesa de Dios cumplirse en nuestros jóvenes. Y una vez yo escuchaba a una persona en sus oraciones, Andrés, que decía: Espíritu Santo, no camines conmigo, no camines a la par mía, sino habita dentro de mí. Y cuando yo escuché a esa persona decir esto, realmente pude captar un punto de vista diferente, porque muchas veces pensamos y tenemos al Espíritu Santo como si es una fuerza, algo como si algo... Una energía. Pero realmente el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos, una persona que se entristece y lo podemos llegar hasta a contristar, si lo digo bien.
Pero muchos jóvenes, y me he dado cuenta de esto, que quizás muchos jóvenes hoy en día no sabemos quién es el Espíritu Santo. Y yo crecí en una iglesia pentecostal. Una iglesia pentecostal desde la cabeza a los pies. Y yo me considero un pentecostal que creo en la llenura del Espíritu Santo, creo en los dones, creo en los frutos del Espíritu Santo, y por eso me apasiona tanto al hablar de este tema, porque verdaderamente el Espíritu Santo en toda la Biblia hace aparición o hace mención de una manera o de otra manera. Y algo que nomás para ir entrando un poco a lo que yo miraba, y es que desde el Génesis 1 hasta el Apocalipsis, el último capítulo del Apocalipsis, el Espíritu Santo es mencionado. Y dice así en Génesis 1, versículo 1 y 2, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y aquí viene la parte, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, y esto ayer lo leía y me cautivaba, porque antes que existiera la luz, antes que existiera el orden, antes que hubiera vida en la tierra y en la creación, el Espíritu Santo ya estaba allí, ya se estaba moviéndose en medio del caos, preparando el camino para la obra creadora de Dios. Y hoy en día, Andrés, yo creo que el Espíritu Santo es el que impulsa a las personas a que abran su corazón para aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor. Porque pues no son nuestras palabras que lo convencen, no son nuestras palabras cuando nosotros hablamos a alguien acerca de Jesús, sino que es el mismo Espíritu Santo que ya ha empezado a obrar en esas vidas y en esas almas para que puedan dar el paso y así aceptar a Cristo Jesús en sus corazones. Y también algo que me impacta es que en el capítulo 22 de Apocalipsis, y el versículo 17, encontramos las palabras: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, el mismo Espíritu que se movía sobre la faz de la tierra en Génesis es el mismo Espíritu que al final de los tiempos clama por la venida de Cristo. Y esto nos enseña una verdad poderosa, jóvenes y hermanos que nos están viendo, y es que el Espíritu Santo no solo inicia la obra de Dios, sino que también la sostiene, la guía y la lleva a su cumplimiento. Y esto me apasiona tanto porque el Espíritu Santo estuvo literalmente en la creación, estuvo durante los profetas, durante los jueces, durante el tiempo de Moisés, de Noé y todos estos personajes de la historia que nosotros leemos en la Biblia. Y lo vemos actuar de una manera muy espectacular y de una manera que muy interesante. Y obviamente el Espíritu Santo, esta es una de las funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para exaltar a Jesucristo. Y cuando yo oro al Señor y cuando yo tengo una parte en la iglesia, siempre esa es mi oración: Espíritu Santo, ayúdame o ayúdanos a poder exaltar a Jesucristo. Y tengo mucho más que dar, pero no sé si quiere decir algo, Andrés. Sí, el Espíritu Santo creo que es bien importante entenderlo, pero la única forma de entenderlo bien es conociendo la palabra del Señor. Así es. Porque se nos ha enseñado mucho sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, una de las cosas que yo he notado dentro de lo que es del tiempo que he estado en la iglesia es de que se dice mucho de que si no hablas en lenguas, de que si no tienes estos dones, estos regalos, que no tienes el Espíritu Santo. Pero eso va más profundo, porque yo en lo personal, cuando yo veo una persona que se entrega al Señor y tú empiezas a ver cambios en su vida, tú empiezas a ver cómo esta persona es transformada. Es aquí cuando uno se da cuenta en realidad que el Espíritu Santo estás dejando que el Espíritu Santo sea parte de tu vida, estás dejando que el Espíritu Santo te moldee, estás dejando que el Espíritu Santo trate contigo. Para mí no hay nada mejor evidencia, digamos así,
que tú permitas que el Espíritu Santo trabaje contigo. Entonces, hace rato también hablamos nosotros que muchas veces cuando hablamos del Espíritu Santo lo relacionamos mucho con los dones, de que, como decía hace rato, nos enfocamos tanto en esto de que queremos ser usados tal vez en hacer milagros, queremos ser usados en liberación o hablar en lenguas o estas cosas, que en el cual yo también estoy de acuerdo que son cosas que se buscan o tenemos, pero no es nuestra prioridad. La prioridad tiene que ser los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos? Pues tenemos una lista en Efesios, si no me equivoco, que es el amor, la paciencia, todo esto, lo que tiene que ver el carácter. Son bien importantes en nuestra vida, que estos son el énfasis que tenemos que darle. Entonces, yo he visto en la juventud, y muchos de ellos tal vez se cuestionan, y yo he tenido el privilegio otra vez de hablar con diferentes de estos jóvenes, que ellos me dicen cuando ellos llegan a una iglesia o ven que se mueve el Espíritu Santo dentro de una congregación, pero que ellos no sienten nada. Otra vez, a veces la falta de no sentir, quiero repetir que el sentir dice muy poco en sí. ¿Sí? La mejor forma de ver otra vez es cuando tú estás dando cambios en tu vida, cuando permites que el Espíritu Santo esté transformando tu corazón, que esté transformando tu forma de pensar también. Y es aquí cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Ahorita cuando yo leía el versículo de Juan que dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, ¿cómo sabes que el Espíritu Santo está en ti? Es porque estás obedeciendo. ¿Sí? Es porque estás dando este fruto que es de la obediencia, que son obedeciendo los mandamientos. Pero también dice, y yo le pediré al Padre, y el Padre dará otro abogado, defensor, que está hablando obviamente del Espíritu Santo. Dice, quien estará en ustedes para siempre. Y aquí es cuando hace énfasis y dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Entonces, es bien importante nosotros obedecer, pero no solamente, sino que también buscar y reconocer al Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo, solamente hablando desde una forma poética otra vez, de que el Espíritu Santo se manifieste, simplemente se manifiesta si nosotros lo buscamos. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que buscarlo en intimidad. Amén. A mí el tema de la intimidad, de darle prioridad al Espíritu Santo es bien importante. Cuando predicamos, tenemos que buscar al Espíritu Santo para ser guiados. Cuando nosotros estudiamos, tenemos que buscar al Espíritu Santo para ser guiados. Una iglesia simplemente camina a lo largo y puede llegar muy lejos a lo largo usando los métodos, usando, digamos, lo que funciona, las luces, una prédica bien bonita o palabras, digamos, que llaman la atención, pero simplemente va lejos a lo largo. Pero también tenemos que entender que el Espíritu Santo es más importante cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos profundice. Cuando podemos dar, en vez de crecer a lo largo nada más, también estamos creciendo en profundidad, en raíces fuertes. Y aquí es donde la Biblia llega a este tema donde dice, todos los que se fundamentan sobre la roca, pasen vientos, pasen lo que vengan, es cuando nos mantenemos estables. Pero los que no consideran al Espíritu Santo es cuando vienen estos vientos, pero su fundamento está en la arena nada más. Entonces, no solamente tenemos que crecer hacia lo largo, también tenemos que profundizar, tenemos que estar sobre la roca. ¿Y cómo logramos esto? A través del Espíritu Santo. ¿Por qué hay muchas iglesias muertas hoy en día? ¿O por qué hay muchos cristianos muertos? Porque estar congregándose no precisamente quiere decir que están dando fruto, ¿sí? O estar congregándose, estar en una iglesia, no quiere decir que una persona está viva o está en fuego. A veces se hace más por costumbre, a veces es por rutina nada más. Pero eso no quiere decir nada. El estar creciendo es estar dando fruto, estar cambiando constantemente, estar dejando que el Espíritu Santo transforme. Y sabes que algo que Pablo enfatizaba mucho es el cambio de mentalidad, ¿sí?
Es el dejar que el Espíritu trabaje, el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, en cómo vemos nosotros las cosas. Y a veces el Espíritu Santo no trabaja o no está, o no dejamos que trabaje, es porque nosotros no queremos cambiar de mentalidad. Todas las cosas que tenemos que saber están dentro de la palabra. Estás pasando por un momento difícil. ¿Qué dice la Biblia sobre los momentos difíciles? Que el Espíritu Santo estaría con nosotros porque es el Consolador. Amén. ¿O qué dice la Biblia sobre cuando estamos pasando por crisis? Que el Señor suplirá. Entonces, es bien importante cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de reino. Porque hace poquito, Luis, estaba hablando o estaba estudiando más bien sobre el águila. ¿Sí? Y el águila tiene una característica, y es de que la Biblia dice que el águila hace su camino en el aire, nunca es abajo, porque abajo es presa fácil. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando la gente tiene una mentalidad no de altura y lo tiene desde abajo, es aquí cuando las críticas le llegan más fácil o llega a su corazón más fácil. Es aquí cuando el enemigo toma ventaja y dice, mira, su mentalidad es bien pobre, su mentalidad no conoce la palabra en sí. Y es importante nosotros también vivir en altura, tener esa mentalidad de reino. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a ser transformados y a tener esta mentalidad? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y no hay nada más que eso. ¿Y cómo nosotros logramos esto? Dándole prioridad al Espíritu Santo. Sí, y quiero agregar algo más que muchos confundimos lastimosamente el Espíritu Santo con la emoción, ¿no? Del momento. Y yo he tenido la oportunidad, por la gracia del Señor, visitar muchas iglesias y tú puedes ver, tú te puedes dar cuenta, ¿no? Cuando es emoción y cuando es el Espíritu Santo tomando el control. Y muchas veces, y creo que los jóvenes somos movidos a las emociones no sé, del momento, de cómo tú te sientes, que te hace sentir bien. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, la emoción no solamente va a estar un día, sino que va a seguir. Y cuando tú te vas a tu casa después de un servicio, después de una oración, después de estar un momento en la iglesia, ese fuego va a seguir dentro de ti. Y me he dado cuenta de que tú puedes ver cuando alguien ha sido lleno por el Espíritu Santo, cuando alguien está viviendo una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Porque me recuerdo de que muchos pastores, yo conozco a alguien de que él llama al Espíritu Santo mejor amigo. ¿Y qué hace un mejor amigo? Pues un mejor amigo, tú sabes tus secretos, tú sabes cuando está triste, tú sabes cuando está contento, tú sabes lo que le gusta, lo que no. Cuando tú das a alguien el privilegio, ¿no?, de llamarle mejor amigo, es porque realmente tú sabes y tú conoces a esa persona. Y yo creo que de igual manera nosotros debemos de tratar de ser mejores amigos con el Espíritu Santo. Debemos de hablar, de tenerlo, como tú decías, esa prioridad de intimidad con Él. Y yo sé y estoy muy seguro, Andrés, que el Espíritu Santo quiere llenarnos, el Espíritu Santo nos quiere transformar, el Espíritu Santo nos quiere guiar, el Espíritu Santo nos quiere hablar a nuestro corazón, el Espíritu Santo nos quiere convencer con amor. Y yo sé y estoy seguro que el Espíritu Santo quiere caminar con nosotros y quiere entendernos, quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, pero nosotros debemos de abrir nuestra puerta de nuestro corazón a que Él tome el control, a que Él tome el control de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de todo lo que nosotros somos. Y hace poco estuve en una reunión de jóvenes y me pude dar cuenta de que hay muchos jóvenes que quieren un encuentro con el Espíritu Santo, muchos jóvenes que están reconociendo que necesitan de la intervención del Espíritu Santo, pero ¿qué nos toca a nosotros como voy a ponerlo así, como líderes? ¿Qué nos toca a nosotros? Enseñarles con nuestro ejemplo a nuestros jóvenes a vivir una vida digna, una vida de santidad al Espíritu Santo de Dios.
Porque una vez más digo, el Espíritu Santo no es un espectáculo, es santidad. El Espíritu Santo no viene a exaltarnos a nosotros, viene a revelarnos a Jesús y a formar un carácter, el carácter de Cristo en nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, ya no nos sentimos solos, ya no nos sentimos no solamente una emoción, sino que el Espíritu Santo nos empieza a una transformación diferente en nuestras vidas, nos empieza a hacer a alguien totalmente diferente a como éramos antes de venir a los pies de Cristo. Y por eso es que me encanta el Espíritu Santo, porque Él te transforma, Él te hace sentir lo que no le agrada a Dios. Y yo creo que cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, Él empezará a revelarse de una manera muy especial y sobrenatural. Y tú puedes sentir, y cuando tú abres el corazón al Espíritu Santo, Él empieza a darte dones, Él empieza a darte pues el don de hablar en lenguas, el interpretar lenguas, el de sanidad, y lo que dice Gálatas 5 pues es hecho, perdón. Pero lo más importante a la hora de tener el Espíritu Santo es que Él empieza a obrar en nosotros y nos empieza a dar los frutos del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y cuando nosotros tenemos los frutos, vamos a poder tener los dones. Sí, ahorita que hablabas el tema de la emoción, creo que aquí es donde mucha gente se ha quedado en experimentar estas emociones. No sé si... bueno, más bien, Pedro, antes de Pentecostés, él era una persona que yo siempre digo que hablaba cosas bellas de Jesús, ¿sí? Incluso en algún momento, cuando se le preguntó si él lo amaba, y él dijo que sí, que él lo amaba, pero eso fue después de Pentecostés, ya que había pasado, oye, si me amas, perdón, eso era antes de Pentecostés, pero mira, Pedro... Él era una persona que hablaba cosas bonitas de Jesús, pero cuando llegó el momento de verdad ver su corazón, es aquí cuando hasta se avergonzaba, en cierta forma. Entonces, creo que la parte de las emociones muchas veces, como que si nosotros no sabemos, por ejemplo, llegamos a un momento de servicio y está el Espíritu Santo y está fluyendo, nosotros también tendemos a veces a decir: ahora sí te voy a servir, ahora sí voy a hacer las cosas bien, ahora sí voy a entregar mi todo. Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta como que a veces tendemos a llegar a hacer lo mismo que como estábamos, sino hasta peor a veces. Yep. ¿Por qué? Porque simplemente es una emoción. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo, te das cuenta que el Espíritu Santo está obrando en ti cuando, lo que decías hace ratito, cuando a lo mejor vas a una tienda y a mí me pasó un día que me acuerdo que fui a una tienda y me acuerdo que si agarré, creo, unos chicles, no sé qué eran, pero la cosa que llegué a mi carro y me di cuenta que las tenía ahí conmigo y las tuve que regresar. No me puede ir y decir: no, pues me traje estos chicles, ahí los pago después o lo que sea. El Espíritu Santo te convence, sí, está ahí como que trata contigo. Entonces no deja, y a veces no solamente pasa en estas áreas, pero a veces a lo mejor hay cierto pecado que necesitas tratar y el Espíritu Santo está ahí redarguyendo, está ahí como que tocando tu corazón todo el tiempo. Pero necesitamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, y ahí te das cuenta que el Espíritu Santo en sí está en ti, porque lo que hablamos hace rato de que en el Antiguo Testamento Sansón, digamos, él de repente dice que el Espíritu Santo lo poseía, ¿ves? Y Sansón empezaba a hacer lo que tenía que hacer, ¿sí? Obviamente la palabra poseer no es muy familiar y a veces lo usamos y lo entendemos mal y creemos que viene, pero en sí versiones de diferentes versiones bíblicas lo hablan como alguien que venía y lo poseía, o sea, tomaba el control de él, o venía y hacía esto. Pero Sansón era osado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando Jesús viene y muere por nosotros y hace todo lo que es en el Nuevo Testamento? Ahora el Espíritu Santo no es alguien que lo tenemos que ver como que alguien que desciende, alguien que viene, sino que ya mora en alguien nosotros. sino que mora en nosotros.
Y ahí está cuando te digo que tenemos que entender esta parte, porque hay un canto que otra vez yo no estoy en contra de este canto. De hecho, creo que es un canto bien hermoso, pero lo está diciendo desde una perspectiva poética donde dice: ven, Espíritu Santo, ven. Pero esa, y te digo, es una forma, desde una forma poética, está bonito, son palabras bonitas, pero el Espíritu Santo en sí está en nosotros. No es algo que viene, sino que ya está. Entonces, ¿qué pasa? Yo con el tiempo he ido aprendiendo a entender esto más, porque antes yo decía, lo miraba también desde una perspectiva no de jerarquía diaria, porque de jerarquía obviamente siempre va a estar el Espíritu Santo. Tenemos que ponerlo en un lugar donde tiene que estar, ¿sí? No podemos llevarlo tanto al romanticismo. Tenemos que tenerlo siempre de una jerarquía, de que Él está y siempre va a ser lo más importante, que lo vamos a tener mientras estemos, digamos, mientras Dios nos dé vida para todo, para nosotros poder continuar en este camino, para las fuerzas que vamos a necesitar, para los momentos de desánimo que vamos a pasar tal vez. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí para ayudarnos. Pero lo que sí quiero dar a entender de que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Está en nosotros, y como está en nosotros tenemos que verlo así. Mis oraciones antes eran, te digo, desde una perspectiva de que tú que me escuchas, que estás allá arriba, que está esto, pero luego entendí que el Espíritu Santo está en todo momento. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que orar sin cesar. Esto quiere decir que nosotros, donde siempre estemos, Él ahí está. Estamos en nuestros carros, ahí está. Estamos en nuestro trabajo, ahí está. Estamos en donde estemos, ahí va a estar. Y no quiere decir que vas a meterte en tu trabajo en un lugar privado y vas a estar ahí, te vas a ir en un rinconcito y empezar. No, desde donde estás, ahí habla con el Espíritu Santo. Y por eso decía acerca de esta persona que oraba: Espíritu Santo, camina a la par mía. Pero cuando esta persona decía no camines a la par mía, sino que empezaba a decir: Espíritu Santo, habita dentro de mí. Y esa persona era yo, que oraba hacia el Señor: Señor, ya no camines, Espíritu Santo, ya no camines a la par mía, porque yo puedo sentir que estás aquí, pero yo quiero sentirte dentro de mí. Y cuando yo empecé a orar así, Andrés, pude sentir un cambio diferente. Y quiero contar un pequeño testimonio, si me lo permites. Y es que yo acepté a Cristo cuando yo tenía 11 años. Y días antes de tomar la decisión de aceptar al Señor Jesús, durante los servicios, estaba pasando un momento bien difícil. Tenía 10 años. Y estaba pasando un momento difícil y duro como familia. Y un momento donde no sentía paz, un momento donde sentía soledad, donde sentía tristeza. Y de repente fuimos un día a la iglesia, y durante la administración de alabanzas empecé a llorar de la nada. En ese tiempo yo no lloraba, yo no expresaba mis emociones porque pensaba que estaba mal. Tenía unos 9, 10 años. Y un día empecé a llorar durante la administración de la alabanza y empecé a sentir paz, una paz profunda en mi corazón. Semanas después, eso pasó seguidamente, que yo lloraba y me quebrantaba en la presencia del Señor y no entendía qué era. Nomás eran lágrimas. Era como si el Señor estaba limpiando mi corazón. Era como si el Espíritu Santo empezaba a hacer la obra y empezaba a quitar todo aquello toda soledad, toda tristeza, todo aquello que estaba en mi corazón. Y un día empecé a sentir en mi corazón la necesidad de aceptar a Cristo en mi corazón. Y nunca lo había sentido. Yo iba a la iglesia, como les dije antes, yo soy la 4ª generación en mi familia que servimos al Señor. Y yo iba a la iglesia, yo cantaba, yo escuchaba las predicaciones, iba a las clases dominicales, a las clases de niños, pero esa vez era algo especial y algo sobrenatural que estaba sintiendo. Entonces yo decidí aceptar a Cristo en mi corazón.
Tenía como 11 años. Lo acepté en medio de una finca de café rodeado de muchos niños. Y yo le dije al Señor, yo quiero aceptar al Señor Jesús como mi Salvador. Y me recuerdo que los niños se quedaban sorprendidos, los maestros también, porque ni siquiera me habían hecho la pregunta si queríamos aceptar. Y desde ese día, Andrés, algo empezó el Señor a hacer en mi corazón. Ese día me recuerdo que lloré como más. Ese día ha sido uno de los días que más he llorado y donde me sentí con mucha paz, con mucha felicidad, con mucho regocijo. A pesar del problema que estamos viviendo como familia, pude sentir que el Espíritu Santo estaba poniendo paz en mi corazón. Desde ese día, tiempo después, pude entender que el Espíritu Santo, ¿quién era el Espíritu Santo? Pero yo siempre empecé a orar al Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero saber y quiero experimentar qué es eso el hablar en lenguas. Y no sé por qué sentí en mi corazón decir esto, no estaba planeado, no tenía mis notas. Pero en cierta ocasión, cuando tenía un año después, 1 año y medio, 2 años después que había aceptado a Cristo, yo me sentía, estaba en la adolescencia, entonces muchos habían pasado muchos cambios, ¿no? De niño a joven. Entonces, y yo me sentía de cierta manera impuro y no merecedor del Espíritu Santo. Entonces, un día en esto pasó en mi país, pero nosotros le llamamos pijamada. Y yo sé que muchos ahora me van a ver, van a empezar a decir, mira este hermano. Pero en una pijamada de niños, una misionera vino a predicarnos acerca de un regalo que Dios nos quería dar. Y me recuerdo que esta hermana misionera, Esmeralda se llamaba ella, puso una caja. Habíamos como 25 niños de entre la edad de 8 hasta los 15. Puso una caja en medio del círculo que teníamos. Y ella dijo, Dios quiere darles un regalo ahora. Aquí en la caja hay muchos regalitos. Habían juguetes, carros, muñequitas. Ustedes pueden elegir, dijo ella, de agarrar un regalo que está en la caja o se pueden esperar hasta el final para el regalo que Dios les quiere dar. Todos los niños rápidamente se emocionaron con los carritos, con las muñecas y agarraron ese regalo. Pero yo dije, yo no quiero eso. Yo quiero esperar al regalo que Dios quiere darme o el regalo que la hermana dice que Dios me va a dar al final. La prédica se basó sobre el Espíritu Santo, sobre qué era el Espíritu Santo, cómo obra en nosotros, cuáles son los dones, cuáles son los frutos. Y me recuerdo de que al final dijo ella, ahora Dios quiere darles el regalo del Espíritu Santo en sus vidas. Y me recuerdo de que empezó ella a orar por nosotros. Y ella empezó a hablar en lenguas. Y yo, Señor, yo he venido orando por casi 2 años acerca de la llenura del Espíritu Santo en mi vida, acerca de que tú me des este don. Y me recuerdo de que de repente estaba con los ojos cerrados y esta hermana empezó a orar por mí y empezó a decir, Señor, llénalo con tu Espíritu Santo. Señor, dale el don de hablar en lenguas. Señor, Él lo ha venido pidiendo. Y ella empezó a hablar esto y empecé ¿cómo se dice? A tener un poco de temor, porque yo nunca había experimentado esto. Pero dentro de mí había algo que me decía, Luis, solo déjate llevar por el Espíritu Santo, porque Él quiere hacer algo en tu vida y quiere marcar tu vida para siempre. Y me recuerdo de que en ese momento yo le dije, Señor, toma el control tú, porque yo tengo miedo, pero yo sé de que tú estás aquí y esto viene de ti, porque siento paz. A pesar de que en lo más profundo de mi corazón quizás había temor, pero el temor empezaba a disminuir y la paz empezaba a aumentar y aumentar y a crecer y crecer. Hasta que de repente, con mis manos levantadas, mis manos súper calientes, empecé a hablar, santo, santo es tu nombre, Señor. Empecé a decir, santo, santo. Y de repente, lenguas que nunca antes había hablado empezaron a salir de mi boca, y algo de lo más profundo de mí empezó a salir y no pude
no pude resistir, porque decía alguien por ahí, un cuerpo incorruptible, nuestro cuerpo no puede resistir a una gloria, ¿cómo era? Un cuerpo incorruptible no puede resistir a una gloria incorruptible. Entonces, me recuerdo que esa vez el Espíritu Santo llenó mi vida de una manera muy especial y sobrenatural. Y desde ese día, Andrés, para acá, mi vida no ha sido igual. La hermana, cuando esto pasó, vino sobre mí y empezó a orar al Señor. Lo que me apasiona a mí, Señor, que le apasiona a Él, Señor. Ábrele puerta a Dios para que Él pueda ver y pueda trabajar en tu obra. Úsalo. Y fue diferente. Fue una experiencia que marcó mi vida. Y hasta este día lo sigo recordando como la primera vez que pude sentir el Espíritu Santo en mi vida. Y han habido muchas veces que lo he sentido y hablando lo que tú me decías, Andrés, cuando al principio, cuando voy de camino de regreso a casa. Muchas veces, y no es para vanagloriarme, pero muchas veces cuando yo estoy hablando con Dios, en mis oraciones, muchas veces yo empiezo a hablar en lenguas. Cuando voy camino para mi casa, después de esas grabaciones. Y no lo digo para vanagloriarme ni nada de eso, sino que porque la gloria es para el Señor y Él sabe que mi intención no es que mi nombre sea exaltado, sino que el nombre de Él sea glorificado. Y yo puedo decirte, Andrés, que estas han sido este es el 4, ¿no? Estas 4 veces que he venido por acá, he sido las veces donde yo he sentido al Espíritu Santo como la primera vez, cuando yo estaba en mi país, como esa primera vez que Él llegó a mi vida. Y yo puedo sentir paz, yo puedo sentir gozo, yo puedo sentir que quizás hay algo que yo le pregunto al Señor cómo va a pasar, cómo va a suceder, pero el Espíritu Santo viene a darme paz y a recordarme de que a pesar que vengan aflicciones, vengan frustraciones, vengan tormentas, como Jesús decía, confiar en mí, yo ya vencí todo esto. Yo me pongo, no hay palabras, la verdad, para poder expresar lo hermoso y las experiencias que es que uno vive cuando el Espíritu Santo está en tu vida. Es algo sobrenatural, es algo muy poderoso. Y yo sé que hay muchos que quizás que nos están viendo y que nos van a ver, que un día sintieron al Espíritu Santo en sus corazones. Un día sintieron la presencia, un día hablaron lenguas, un día danzaron, un día sintieron paz, un día se quebrantaron, un día lloraron durante la oración. Y quizás han conquistado el Espíritu Santo. Quizás se sienten impuros, se sienten que no son dignos. Y no somos dignos, pero por la misericordia y por la fidelidad de Dios, que Él ya pagó el precio de nuestros pecados, es que nosotros podamos sentir esas corrientes de agua viva fluyendo desde nuestro interior. Y es por eso que yo le dije a Andrés, necesitamos hablar acerca del Espíritu Santo en este podcast. Porque es algo que muy pocas veces lo hablamos en la iglesia. Sí, yo sé, quizás pecamos, quizás muchas veces, y como testimonio otra vez, ya te voy a la parte, Andrés, perdóname, pero siento decir esto en mi corazón, que me recuerdo que en ese momento, cuando hace 2 episodios atrás, creo, hablamos acerca de la pornografía, acerca de las adicciones y eso, y me recuerdo de que cuando yo caía en el acto de ver la pornografía, yo me sentía impuro y no me sentía digno, me sentía que no podía, y el enemigo, cuando yo intentaba conectarme y tener un momento especial con la presencia de Dios, el enemigo venía y me acusaba y me decía, ¿cómo eres hipócrita? Acabas de ver un video que no le agrada a Dios y ahora le estás pidiendo a Él que venga y te llena con su presencia y con tu espíritu, con su espíritu. Realmente yo me sentía impuro, yo no me sentía digno de que Él viniera y llenara mi vida. Y quizás muchos jóvenes hoy se sienten así. Quizás muchos jóvenes, antes de ver este video, vieron pornografía. O quizás muchos ahorita que están viendo este video, quizás están teniendo pensamientos impuros. Quizás hoy día, antes de ver este video, muchos de ustedes
quizás fumaron, quizás tomaron una copa de alcohol, una cerveza, no sé. Y quizás se sienten impuros y se sienten indignos y merecedores de la llenura del Espíritu Santo. Pero quiero decirte, joven, que si en tu corazón hay un anhelo y hay una pasión y hay un deseo verdadero de cambiar, el Espíritu Santo pueda llegar a tu vida en este momento y Él puede transformarte. Y a través de Jesucristo, que Él ya venció y que Él ya pagó el precio de nuestros pecados, si nos arrepentimos verdaderamente, Jesucristo viene a tu vida, empieza a habitar en tu corazón y el Espíritu Santo empezará a morar en tu vida y en tu corazón. Es que es hermoso ver cómo el Espíritu Santo obra en diferentes personas, pero verdaderamente, el Espíritu Santo es alguien que tú lo puedes sentir, tú lo puedes tener, puedes sentir paz, puedes sentir gozo, te puedes sentir libre cuando Él está en tu vida y en tu corazón. Y Andrés, te doy la parte porque si no solo yo voy a hablar. No te preocupes. Sí, otra de las cosas que es bien importante entender es de siempre tener la sensibilidad al Espíritu Santo. Amén. Creo que lo que decías es clave de que cada vez que nosotros pecamos y no sentimos como de que pecamos, hay un problema, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que sentir algo, como una culpabilidad. Porque muchas veces dicen no te sientas culpable, pero en sí eso a veces es bueno porque nos pone a reconocer quién nosotros somos delante de Dios, ¿sí? Entonces, si tú sientes de repente haces algo y te sientes como esa culpabilidad, obviamente que siempre es importante ir delante del Señor y decirle al Señor, perdóname. Que creo que ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque es ahí cuando el Espíritu Santo todavía está así. Pero hay mucha gente, no solamente gente, hay matrimonios, hay jóvenes, hay iglesias que han perdido la sensibilidad y ya ven algo como muy normal. Uh-huh. Y cuando hay algo y tú sientes que ya es normal, ahí es cuando te tienes que preocupar. Yeah. Hay un problema porque siento que cuando uno peca y ya lo ve como, igual Dios me va a perdonar, uh-huh. o a lo mejor ya ni te acuerdas de Dios, ya hasta lo tomas como algo como que es lo que es, ahí ya hay un problema. Uh-huh. Entonces yo me acordaba en un versículo y a mí me encanta porque está en Romanos 8, dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo uh-huh. Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza, básicamente por nuestra naturaleza pecaminosa, es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que esta naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, uh-huh. pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y es aquí cuando yo digo, por eso, tú te das cuenta que el Espíritu Santo está en ti cuando estas cosas, cuando tú antes de cometer un pecado o lo que sea, el Espíritu Santo siempre, hey, no lo hagas, y tú obedeces al Espíritu Santo.
Entonces, y otra vez, muchas de estas cosas requieren disciplina. Son cosas, a muchas veces vas a caer y vas a levantarte, vas a caer, vas a levantarte. Pero esa disciplina de mantenerte es lo que nos lleva a tener esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ya para ir aquí con lo que es capítulo 8 de Romanos, dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Amén. Porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Amén. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. Entonces, la Biblia es claro cuando nos dice que el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces, tener esta mentalidad de que el Espíritu vive en nosotros es bien importante. Y por eso yo pienso que entender la palabra del Señor, saber la palabra del Señor y entenderlo como es bien importante. Mira, mucha gente para este año que viene están hablando muchos y en diferentes predicaciones. Tú vas en YouTube y de repente tú encuentras las puertas el año que viene se te abrirán, o las llaves se te darán para el próximo año. Todas estas cosas, hermano, jóvenes, los que nos escuchan, esto siempre ha sido así. Desde que Jesús vino, mira, la ventaja siempre lo hemos tenido nosotros. Amén. Todos los años que caminas con Dios, ese año es un año de éxito. De bendición. Pases por pruebas, vas a aprender algo que te va a hacer madurez ahí. Pases por algo de salud, vas a aprender algo que te va a llevar a la madurez. Pero siempre tienes que dejar que el Espíritu Santo domine tu mente, que busque las cosas del reino, que busque las cosas del Espíritu. Ahí te das cuenta que el Espíritu está en ti. Me gozo por la experiencia que tiene mucha gente. Me gozo por la experiencia, por los servicios que tenemos, por cómo el Espíritu Santo se mueve en los jóvenes, en los hermanos. A mí me da mucho gozo eso, pero más gozo me da a mí cuando vi una vez transformada verdaderamente. Amén. Cuando no solamente se basan con estos frutos, con estos dones, con estos regalos. Hace rato le decía a Luis que hay una escritura que dice que hay muchos cristianos que son como arbolitos de Navidad, porque tú les ves regalos, les ves decorados y todo esto, pero son pinos o árboles muertos. Amén. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque buscan simplemente los dones. Los dones, y nosotros tenemos que buscar los frutos. Amén. ¿Sí? Eso tiene que ser el fin de todo, y ahí te das cuenta que el Espíritu Santo está en ti. Entonces, hay un escritor que se llama Scott, y él fue un exégeta básicamente bíblico, y yo lo tengo aquí en mis apuntes, que él estuvo como en el siglo XX, y dijo, antes de enviar la iglesia al mundo, Cristo envió al Espíritu Santo a la iglesia. Interesante. Y hubo otro escritor llamado Leonardo, que él estuvo en Europa y también fue muy famoso, y otro exégeta bíblico que estaba en Europa. Dice, esta iglesia, él está hablando de iglesia, pero también tenemos que verlo como una persona individual. Uh-huh. O sea, la persona que se convierte a Cristo o llega al Señor, pasan dos cosas. La primera es que hay un avivamiento y deja que el Espíritu Santo tome el control y trabaje en su vida. Y estos son los frutos, que tú dejas que el Espíritu Santo trabaje, tú cambias, tu mentalidad cambia. Ya no tienes una mentalidad del pueblo de Israel como esclavo, pero tienes una mentalidad como una persona que camina con Dios, una persona que es transformada y vives este avivamiento. Eso va a pasar en tu vida, o lo otro que va a pasar es que va a haber muerte, pero no pueden haber más cosas. Es avivamiento o muerte. O dejas que el Espíritu Santo trabaje en ti, o básicamente mueres. Pero esas dos cosas pasan. Ahora, en la iglesia también es lo mismo. Él lo dijo, esta iglesia va a pasar por dos cosas. La iglesia pasa por avivamiento o pasa por un entierro. Pero no hay nada más. Entonces, ¿qué vemos hoy en día?
hoy vemos básicamente esto, vemos cristianos que se convierten, pero simplemente ha sido una emoción. Hoy está el famoso cristiano por cultura. ¿Sí? Un escritor dijo que no hay nada peor que llamarte cristiano o que creas que eres cristiano, pero que no lo seas. ¿Sí? Y creo que mucha gente está acá porque tú le preguntas a artistas, ¿eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. O un sinfín de artistas que se dicen cristianos, un sinfín de gente llamándose cristiano, pero lo son simplemente por cultura. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, la mayoría dice que es cristiano, pero no están dando frutos, no se ve en su vida. Y la Biblia dice, y es clara cuando dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y por qué habla de frutos? Porque es aquí cuando tú te das cuenta que el Espíritu Santo en verdad está trabajando con estas personas. ¿Sí? Hay famosos que se convierten, pero siguen dando sus conciertos, siguen cantando se siguen misteando con el mundo, siguen ahí se involucran con todo lo que tiene que ver el mundo, pero no estamos llamados para eso. Estamos llamados para que el Espíritu Santo trabaje y haya una conversión verdadera en nuestra vida. Entonces, tenemos todo este sinfín de gente y cuando les preguntas, hey, ¿por qué es que sigues dando estos conciertos? Y dicen, no, es que es parte del contrato. Hey, si en verdad hubo una conversión verdadera, no puede ser así. Tiene que haber una conversión verdadera. Y hoy en día, Luis, mira, el cristianismo se ha vuelto tan, ¿cómo lo explico? Como que trata de entender todo y no, yo te entiendo. No, yo los entiendo. No, es que la palabra del Señor es la palabra del Señor. ¿Eres tibio o eres básicamente frío? O estás caliente, estás en fuego y todo eso. Pero tenemos que tener esa conversión verdadera, y es aquí cuando otra vez, como estamos hablando del Espíritu Santo, es aquí cuando te das cuenta quiénes en verdad están siendo guiados por el Espíritu Santo y quiénes no. Y eso es importante. Sí, yo quiero hablar acerca de los frutos, porque los frutos del Espíritu Santo son el resultado, visible de una vida rendida al Espíritu Santo. Hablan de quiénes nosotros somos y no solo de lo que nosotros hacemos. Y Galatas 5:22, lo que leí hace ratito, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. No sé si tú has visto a gente que están pasando el peor proceso de su vida, pero cuando tú los ves a ellos reflejan paz, reflejan amor, reflejan a Cristo Jesús en sus vidas. Y es porque el Espíritu Santo está en ellos. Obviamente estoy hablando de gente de la iglesia, ¿no? Claro. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Muy importante. Los frutos no se activan. Y cuando yo vi esto me dije, wow, los frutos no se activan, sino que con el tiempo se van cultivando poquito a poquito. Amén. Y aquí pues, y yo a un amigo, cuando le comentaba acerca de este podcast que hemos traído este tema, él me dijo, Luis, tú puedes ser salvo sin dones. Tú puedes llegar a la vida eterna sin no hablar en lenguas, sin no tener el don de sanidad, sin tener el don de interpretaciones, pero no puedes ser salvo si no tienes frutos dignos de arrepentimiento. Y yo me quedé impactado cuando él me decía esto, porque te puedes salvar sin dones, pero si no hay frutos no te puedes salvar. Deben de haber frutos del Espíritu Santo para que tú puedas ser salvo. Y hay otra frase que encontré por ahí, que los frutos muestran que Cristo Jesús vive en ti. En Mateo 7:16 dice así, por sus frutos los conoceréis. No sé si tenés más que decir. Sí, es eso así. Entonces los frutos siempre van a, digamos que tienen que ser prioridad en nuestra vida. Hoy en día se busca tanto los dones, queriendo, como decía, de hecho hay gente que hasta lleva un desorden por querer buscar estos dones, pero se olvidan de los frutos. Entonces no podemos olvidarnos de esto porque es más importante que cualquier cosa. Entonces yo simplemente como apuntes pongo aquí por qué necesitamos al Espíritu Santo, y no voy a entrar a profundidad en cada punto, pero
necesitamos el Espíritu Santo por el bajo nivel espiritual del pueblo de Dios. Eso es una de las razones. Otro es porque la iglesia está cerrada dentro de cuatro paredes. La iglesia no fue, y en nuestra vida también. Yo siempre que hablo de iglesia, te estoy hablando también como persona individual, porque esto lo podemos traer en nuestra vida como persona individual. Por el bajo nivel a veces que tenemos espiritual, se puede decir. Por eso es que el Espíritu Santo, necesitamos dejar que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros, arguyendo y haciéndonos entender cosas en las que nosotros necesitamos trabajar, en las que nosotros necesitamos madurar. Y lo otro, pues como decía, es porque la iglesia o nosotros a veces nos encerramos en conocer a Dios simplemente nosotros. Y no lo compartimos, no dejamos que la gente vea a Cristo en nosotros, y eso tiene que ser importante también, porque es aquí cuando la gente nos ve y se pregunta, como decías tú, Luis, que podemos estar pasando por un momento difícil, pero siempre gozosos, porque creemos y sabemos que el Señor está con nosotros. Y es aquí donde te digo, nuestra mentalidad tiene que estar en la palabra. Pasa por momentos difíciles, pero sabes que Dios está contigo. Pasas por momentos tristes, pero el Espíritu Santo está ahí para darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Que nosotros no entendemos. Pero el punto número 3 es porque un fuego extraño a veces reemplaza el fuego del Espíritu Santo. Y el fuego extraño no es nada más y nada menos que todo lo que va en contra del Espíritu Santo, lo que creemos nosotros que es lo correcto, pero lo que para nosotros puede ser correcto, no precisamente del Espíritu Santo está como que dentro de. Entonces, y como te digo, a veces, y uno de los ejemplos que podría ser aquí es de que la iglesia o nosotros a veces nos enfocamos más, o la iglesia se enfoca más en lo que funciona que en lo que realmente tiene que estar. Mira, hoy existen megas iglesias en Estados Unidos, existen un sinfín de gente, como te decía, que está dentro de una iglesia, y han llegado a iglesias porque las iglesias han encontrado esos métodos que funcionan, que atraen a la gente, ¿sí? Llámale como tú quieras, música, luces, entretenimiento, que son llamativos y traen a la gente a la iglesia, pero eso tampoco quiere decir nada, porque se olvidan de adoctrinar bien, de enseñar bien, de fundamentos bíblicos que son verdaderos. Entonces, pero cuando te das cuenta que cuando una iglesia empieza a enseñar y empieza ahí a llegar al pecado, como que la misma gente se va yendo, y entonces todo fuego extraño no tiene que estar, y por eso es que necesitamos el Espíritu Santo para que Él sea quitando todo aquello que no tiene que estar en nuestra vida. Y sí, entonces necesitamos volver a la sensibilidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre esté ahí habitando y estando con nosotros en cada momento para darnos a entender las cosas del reino más que lo que a nosotros nos conviene. Y es aquí cuando, como te digo, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, y sabemos cuando estamos dando esos frutos, cuando estamos dejando que el Espíritu Santo nos moldee en todas las cosas que tiene que caminar, y de que lo necesitamos, siempre va a ser necesario, fundamental en nuestra vida. No, la iglesia nunca va a avanzar si no está el Espíritu Santo. Nosotros como personas nunca vamos a avanzar si el Espíritu Santo no está con nosotros tampoco. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo constantemente esté, y esto es del día al día. Todos los días tenemos que orar, tenemos que tener esa intimidad con Dios y decirle: Señor, te entrego estos malos pensamientos, te entrego estos malos hábitos, te entrego mi familia, te entrego a lo mejor mi forma de pensar, te entrego todo. Y siempre que nosotros dependemos del Espíritu Santo, es un día que funciona para nosotros. Siempre, ¿por qué? Porque siempre estamos, como decías, de una forma romántica, es nuestro mejor amigo, es el que siempre le damos prioridad, y tiene que estar en nuestro estudio, en nuestras prédicas. Y esto creo que lo hablamos la vez pasada, pero con toda la tecnología que va surgiendo con la inteligencia artificial y todo esto, como que también cada vez el Espíritu Santo se va dejando por un lado. Porque ahora se estudia, pero desde un punto de vista ya está todo servido,
ya no tenemos que esforzarnos, ya no tenemos que hacer esto, pero... Y Dios premia el esfuerzo cuando uno dedica tiempo al estudiar, a buscar comentarios, verdaderamente Dios premia tu esfuerzo y Él se glorifica de una manera muy especial. Sí, entonces, si dejemos de ver al Espíritu Santo como emociones, dejemos de ver al Espíritu Santo como una energía, y también hay muchas cosas en las que yo considero que se nos han mal informado, se nos han mal enseñado de repente que, como decía hace rato, que hay jóvenes que piensan o hermanos que piensan que si no hablan en lenguas no tienen el Espíritu Santo, que si no se mueven o no hacen tal cosa no tienen el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va más que eso, no nos podemos basar en el sentir. Porque imagínate si nos basáramos todo en el sentir. Voy a orar cuando sienta, voy a leer cuando sienta. No, vaya a llegar momentos donde tú no vas a sentir nada. No vas a querer hacer nada. Ya, incluso dentro de nuestro caminar, cuando nosotros estemos pasando tal vez por momentos difíciles, tal vez el Espíritu Santo diga, hey, no se trata de sentir. Yo me he dejado sentir en tu vida, yo me he dejado de sentir tantas veces, pero esta vez te voy a dejar sin sentir, porque tienes que aprender en la vida y en este caminar de Cristo que no se trata siempre de sentir. Por eso, a veces yo he orado y yo no he sentido nada. ¿Sí? Yo estoy pasando por algo y yo oro y yo no he sentido nada. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no está en mi vida. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no está conmigo. El Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, pero no se trata de sentir. Dejemos de poner al Espíritu Santo en de que todo es el sentir. Pero obviamente que va a haber momentos donde tú vas a sentir, vas a sentir a la iglesia, vas a sentir esa paz, vas a sentir leer tu Biblia, no sé, vas a sentir lo que hacer tú algo, estés esperando, hacer algo, pero no siempre va a ser así. Y es aquí también donde esta mentalidad tenemos que sentir, tiene que estar, esta mentalidad no siempre tiene que ser de sentir, tiene que ser de esa convicción, de esa fe que el Señor está con nosotros. Pablo, en su caminar, muchas veces él tuvo que pasar a solas y obviamente que tenemos que tener siempre esa persistencia, porque de que va a haber momentos donde va a haber confirmación, de que va a haber momentos donde en procesos difíciles que el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, sintamos o no sintamos. Alguien dijo un día en cuanto mientras Adán dormía, el Señor estaba obrando en su vida, ¿sí? Él no sentía nada en ese momento que estaba ahí dormido y ahí acostado, no sé, pero él no sentía nada, pero más sin embargo el Espíritu Santo el Señor estaba obrando en su vida. Entonces, sí, y algo que creo que me gustaría aclarar aquí, y es que los dones no son malos, ¿ok? Los dones son herramientas o regalos. De hecho, la palabra don en inglés es gift, y si lo traducimos literalmente es un regalo. Y son dados por Dios para glorificar a Dios. Entonces, y yo creo que muchos lo buscan para creerse más que los demás, para que vean que tenemos un nivel espiritual diferente. No se trata de niveles, se trata de usar nuestros dones para glorificar a Cristo y para glorificar al Señor. Pero a cada uno el Señor nos ha dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho de la iglesia, para beneficiar a la iglesia, para seguir expandiendo el reino de los cielos en la tierra. Y pues nomás quiero aclarar esto: los dones muestran el poder de Dios, no muestran la capacidad que nosotros tenemos. No, el hablar en lenguas, el interpretar, el sanidad, muestra quién es Dios. Y yo creo fielmente de que cuando uno tiene a los frutos y los dones de la mano, bueno, cuando tienes los frutos, los dones vendrán porque el Señor te los regalará, será un regalo que Él te va a dar. Pero yo no me puedo imaginar ver a alguien hablando en lenguas, pero es una persona que es chismosa, es chismoso. Yo no puedo ver a alguien sanando, teniendo que Dios la use para sanar a una persona, pero no tiene fe. Todo va de la mano, todo va de la mano. Y nomás quería aclarar esto porque luego después dicen, no creen en los dones. No, creemos en los dones. Creemos que Dios te puede usar grandemente y te puede regalar
dones, pero todo es para provecho y para glorificar al Señor, que Él es digno de toda alabanza y adoración. Sí, es una... no es que no sean importantes o no es que rechacemos los dones, pero no son la prioridad. De hecho, cuando Jesús, el propósito cuando Jesús caminó, iba sanando, no era como que él decía, mira, sané a alguien o todo eso, no era su propósito. ¿sí? No era su meta. No era la meta. ¿sí? Entonces, pero junto con eso, obviamente, iban pasando diferentes cosas ahí, pero no era la meta. Entonces, no es que estemos rechazando nada de eso, pero no es la prioridad. Los frutos siempre van a ser más importantes. El verdadero arrepentimiento, ahí está. Porque de que los hay, lo hay, de esa gente que tú lo ves hablando en lenguas, o de repente estoy seguro que hay gente que habla en lenguas y de repente habla mal por ahí de personas, o de repente ves a alguien ahí con un don activado, pero de repente lo ves no llevando un testimonio como tiene que ser. Por esa razón es que estas cosas pues Los frutos van de la mano. no dicen muy poco de una persona en realidad que tiene estos dones, pero no está viviendo una vida de testimonio, se puede decir así. Y yo aprendí algo acerca de esto. Una vez llegó alguien a la iglesia y esta persona empezó a decir, no, Dios me usa en la profecía, Dios me usa en la sanidad, Dios me usa en hablar en lenguas. Pero tú mirabas a la persona y él no se congregaba, él no iba a la iglesia. Tú mirabas a la persona, pero él no tenía una iglesia estable, se congregaba en muchas iglesias. Y una vez él me vino a mí y me dijo, hermano, esta persona es una persona de 40 años. Y yo hasta me quedé sorprendido. Señor, soy un joven en ese entonces 19 años, y esta persona que tiene más años que yo viene aquí a mí a pedirme consejo. Es algo como no tiene lógica para mí, ¿no? Pero esta persona vino y me dijo, yo no entiendo por qué su pastora no me da la oportunidad de predicar. No entiendo por qué su pastora no me da el privilegio de orar y a darle una palabra a alguien. Y le dije, hermano, es que, con todo respeto, le dije, verdaderamente sus frutos no son frutos de un verdadero arrepentimiento. En primer lugar, usted no tiene una iglesia estable, usted no tiene una iglesia donde que diga, yo me congrego en tal iglesia y vengo del pastor, el pastor a tal. Usted anda de iglesia en iglesia viendo nomás a quién, ¿cómo se llama? A quién nomás... hablar pues lo que a usted quiera hablar, no algo dirigido por Dios. En segundo lugar, usted no se congrega, viene una vez al mes. Son frutos que no están, o son hechos que a mí me dicen que usted necesita verdaderamente tener un verdadero arrepentimiento de parte de Dios. Y cuando esta persona, yo empecé a decirle estas cosas, se me quedó viendo así como, oh, ok, interesante. Y te digo, Andrés, ya nunca más lo volví a ver en la iglesia. Nunca más volvió, y yo me quedé sorprendido. Señor, yo no quería que él se fuera, pero es que la verdad, los frutos son necesarios. Son muy necesarios para ver y para que hablen quién es Cristo Jesús en nosotros. Y yo quiero ya ir para terminando, ¿no? Quiero traer esto que es bien importante. Es Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu. Y yo creo que nuestra generación, Andrés, necesita una llenura del Espíritu Santo hoy en estos tiempos. Y ser lleno del Espíritu Santo no significa tener un poco más de Dios. No. Es dejar que Dios tenga más de nosotros. Y ser lleno del Espíritu Santo no es una sola experiencia emocional, sino es una vida constante en rendición al Señor. Y la llenura del Espíritu Santo, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, produce un poder o una necesidad para vivir en santidad diariamente. Cuando tienes al Espíritu Santo, vas a producir frutos dignos de arrepentimientos. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, va a producir una pasión más por Dios, va a producir un amor por las almas perdidas, y sobre todo, y muy importante, va a producir una vida llena de obediencia diaria al Señor. Pero ¿qué necesitamos para vivir una vida
para vivir en la llenura del Espíritu Santo? Bueno, necesitamos tener un corazón rendido. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón constricto y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dios no llena al que está lleno de orgullo, no llena al que está lleno de ego. El Espíritu Santo no llega a tu corazón cuando tú tienes amargura, estás herido. No. El Espíritu Santo llega cuando nosotros necesitamos ser llenos de Él y cuando nosotros nos vaciamos de todas estas cosas. Por eso un corazón rendido. Número 2, un corazón arrepentido y lleno de obediencia. Hechos 5:32 dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual fue dado a Dios a los que le obedecen. Nos puedes pedir poder si no quieres cambiar de dirección. En otras palabras, nos podemos pedir que el Señor nos llene con su Espíritu Santo cuando nosotros queremos seguir haciendo lo que nosotros queramos. Número 3, necesitamos tener una hambre espiritual. Dios llena a los que tienen sed, no a los conformes. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Número 4, necesitamos tener un tiempo con Dios. La llenura se cultiva en la oración, en la palabra, en la intimidad diaria, en la disciplina con el Señor. Hechos 4:31 dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos, hablando del día del Pentecostés, del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y número 5, necesitamos vivir guiados por el Espíritu Santo. Cuando caminas con Él, los frutos crecen y Dios usa los dones correctamente. Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisficáis los deseos de la carne. Amén. Amén. Entender el Espíritu Santo es saber disfrutar el camino con Cristo. Y creo que a veces como que hace falta esto, porque la única razón que nosotros nunca vamos a poder disfrutar en su plenitud es no conocer las Escrituras y lo que el Espíritu Santo es en nuestras vidas. Amén. Entonces, te invitamos a que si no conoces muy bien o no sabes muy bien la posición o quién eres tú en Cristo y cómo el Espíritu Santo obra, yo recomendaría que leas Hechos. Hechos capítulo 8 es a mí me encanta porque te da a entender muchas cosas y cómo el Espíritu Santo obra y cómo el Espíritu Santo es en nuestras vidas. Y quiero dejar ya con esto. Dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. O sea, todo esto tiene que ver con una invitación. Básicamente, cuando hay algo que viene en contra, no estamos obligados a ceder al pecado. Pero muchas veces, como no conocemos al Espíritu Santo o no sabemos disfrutar, básicamente que cedemos hacia lo que es el pecado. Dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. O sea, si obedecemos al pecado. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yes. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, o sea, de temor. En otras versiones dice: en cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Yes. Ahora lo llamamos Abba Padre. Amen. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sí. Entonces, vivan en intimidad con el Señor o vivamos esta intimidad, y así nosotros vamos a poder entender mejor. Porque el Espíritu Santo cada vez lo conocemos más y es algo que digamos que
si nosotros lo medimos o tratamos de ver, nunca vamos a poder medirlo en sí. Pero lo que sí podemos disfrutar es entendiendo la palabra del Señor y cómo siempre nos ayuda en momentos difíciles, cómo siempre, cada vez que nosotros pecamos, está ahí para consolarnos. Y es el consolador que ahora lo tenemos en nosotros, vive en nosotros. Y por eso nuestra mentalidad, como les decía, tiene que ser del Espíritu Santo, no como alguien que desciende y todo eso, pero más bien que está en nosotros. Cada vez que sientas, antes mis oraciones eran te entrego, quítame, pero más bien nuestras oraciones te entrego mis faltas, te entrego por todo lo que estoy luchando, por el temor, por el miedo, por la tentación y todo esto. Pero o también, Espíritu Santo, tú que vives en mí, dame de esa paz, y tú vas a sentir paz en medio de las pruebas. Pero es muy profundo, Luis, el tema del Espíritu Santo. Y yo sé que hoy tocamos pues los dones, tocamos todo esto, lo que son los frutos y la llenura del Espíritu Santo, que cada tema pues podemos profundizar más. Pero lo que sí tenemos que entender es de que tenemos el Espíritu Santo ahora que está en nosotros y nos ayuda en todo. De mi parte ha sido un gusto pues haber estado hablando y tocando un poco sobre el tema del Espíritu Santo, que la verdad que yo para mí no hay nada más triste que cuando a Sansón, cuando la Biblia dice que el Espíritu ya no estaba en Sansón. Yeah. No hay nada más triste que eso para mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos esta sensibilidad con nosotros, es porque creo que ahí es cuando nosotros tenemos que preocuparnos de manera bien alerta de que el Espíritu Santo básicamente no es que se haya ido, pero nosotros lo hemos hecho a un lado. Y no hay nada más triste que eso. Entonces, dentro de toda la Biblia, considero que cuando Sansón se le dijo que el Espíritu Santo ya no se le había apartado, es lo más triste. Y porque es que el Espíritu Santo es todo en nuestra vida. Yo no puedo imaginar ese tiempo, porque a ver, si paso por un sufrimiento, ¿a quién voy? Si paso por algo difícil, ¿a quién voy? Siempre el Espíritu Santo es fundamental en todo, y no podemos vivir ni como persona individual, ni como iglesia, ni como familia sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar siempre. Amén. Y yo me despido con esto. Estamos terminando un año y pues vamos a empezar un año nuevo, ¿no? Yo quiero que ustedes piensen qué fue su prioridad en este 2025 y que ustedes analicen y que le piden al Espíritu que les ayude a ver y a pensar. Y si quizás en este 2025 su prioridad fueron, no sé, las relaciones, las amistades, los videojuegos, cosas superficiales, que en el 2026 nuestra prioridad número 1 sea agregar a Dios sobre todas las cosas y vivir bajo el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y creo que cuando nosotros la juventud entendamos que Él ya está en nosotros, nuestra juventud será usada tremendamente para alcanzar las almas que todavía necesitan escuchar acerca de Jesús. Así que no busquen los dones, primero busquen los frutos y el Señor les dará los dones. Porque qué bueno es tener el don de sanidad, ¿no? Pero qué más bueno es ser obediente a la palabra del Señor, a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que gracias, les deseamos de parte de nuestro podcast de Next Gen un feliz año nuevo. Espero que nos sigan apoyando el próximo año, 2026. Sí. Muchos temas, muchos invitados, muchas cosas, muchos proyectos que tenemos en mente. Con la ayuda del Señor lo vamos a poder lograr. Y este es nuestro 4º episodio en este año. Y yo sé que el Señor seguirá glorificándose de una manera muy especial. Y recuerde que el Espíritu Santo está ahí contigo en este momento. Y Él quiere siempre
hablar contigo. Amén. Sí, yo tengo un tema, o digamos un lema, se dice, Un lema. que yo siempre digo esto, de que cuando tú pones a Dios en un año o en tu año, como ahora que viene este próximo año, ese año no puede ser malo. Siempre que pones a Dios en todo, es un buen año. Amén. Entonces pongamos al Espíritu Santo, a Dios en todo lo que hagamos en el año, y te aseguro que no va a ser un año de desperdicio. Amén. Va a ser un año de mucha bendición. Amén. Bueno, los dejamos con eso. Dios les bendiga y gracias por escuchar. Amén. Dios los bendiga.